mariadelrosario.com. I'll catch you in the next one. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, y hoy vamos a tener un programa súper especial porque tenemos a María del Rosario Rodríguez. Gracias, Mari, gracias, Rosy, por estar con nosotros. Gracias. Sí, aquí estoy presente y bueno, vamos a hablar de un tema muy bonito. Sí. ¿Lo quieres presentar tú o quieres que diga yo? Me gustaría presentarlo, es Proyecto Sentido, ¿sí? Así es. Proyecto Sentido, así es una frase que no nos da una idea. Sabemos que habla de algún proyecto y con un sentido. Específicamente esto lo coloca, lo menciona así mi gran maestro, del cual me formé como especialista en psicosomática clínica, Salomón Cela. A través de sus conocimientos y de sus clínicas, su clínica con las personas, se refiere a un periodo. Ese periodo está relacionado 100% con mamá y con papá, más con mamá porque es en relación a la gestación. Nada más que aparte de la gestación implica otro periodo, es un periodo más amplio. Este periodo es 9 meses antes de que seas concebida, 9 meses como te conciben, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa por la mente? ¿Qué es lo que sucede cuando quedas embarazada? Etcétera, etcétera. Los 9 meses de gestación, la forma en la que naces y hasta los 3 años. Todo lo que viva mamá y mi papá en relación a mi padre como pareja, en relación a su ambiente familiar o al ambiente de la familia de ella, a su contexto social y a su contexto laboral, todo lo emocional lo traemos introyectado nosotros. ¿Dices que es de ella, no de ella y del papá? ¿Es más Es de la los mamá? dos, es de los dos porque, por ejemplo, si ellos tienen pensado, queremos tener ya hijos, ya van involucrados los dos. Pero si él quiere tener hijo y ella no, ya son, ¿sí me explico? Sí. Y yo hablo más de que es de mamá, porque mamá es la que piensa y yo estoy conectada con ella. ¿Sí? Es la que siente, es la que vive los conflictos en relación a la pareja, en relación a su ambiente familiar. Y no quiero negar que no influye papá, porque papá puede pensar, quiero que sea ingeniero como yo. Y ya es un proyecto sentido se llama implícito. Ya está determinado que va a ser ingeniero. Entonces el bebé no tiene esa libertad, ya trae un proyecto en ese sentido, en esa dirección. El sentido es la dirección que puede tomar. Un ejemplo que muy clásico, que yo pongo muy simple, se le fallece un pariente de la familia y si mamá vive tristeza, impotencia, negación, lo que sea, yo ya nazco al momento de ser concebido. Durante ese periodo, si 9 meses antes se murió el ser querido de mi mamá o de mi papá y causó una situación fuerte, las emociones que se hayan causado y que se hayan quedado con esa persona, con papá o con mamá, se introyectan en el bebé. ¿Quieres decir, al decir concebido, quieres decir en el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo? Sí. Okay. Sí. O sea, 9 meses antes de que pase ese proceso,
todos esos 9 meses. Que todo vivió, lo que- cómo vivió mamá en relación a esos contextos. Ok. En ese momento se introyectan cuando se conectan, porque al principio no estamos conectados hasta que nos implantamos, hasta que conectamos con el cordón umbilical o Sí. con la placenta, vaya, Sí. ¿sí? Sí, sí. En ese momento. Entonces, haz de cuenta que absorbemos, ¿sí? Vamos a decirlo así Sí. más simplemente, todo lo que mamá vive. Y la intención con la que eres concebida es bien importante. Un ejemplo. Vamos a pensar que los padres pierden un hijo y ese hijo es el mayor Ajá. y es hombre, Sí. ¿sí? ¿Qué es lo más? Están en un duelo todo lo que hablo es en forma inconsciente, lo actuamos en forma Sí. inconsciente, ¿sí? No lo pensamos inmediatamente, simplemente es inconsciente. Entonces, la necesidad inconsciente es de crear y volver a traer al hijo. O nos embarazamos luego, o nos embarazamos en una fecha especial que tiene que ver con el primer fallecido, ¿verdad? El primer hijo, y vienes a nacer el siguiente hijo, el segundo hijo, vamos a suponer, ¿sí? Que es primero y segundo. Pero el hijo que viene es una niña. Entonces, la intención de papá y mamá era inconscientemente recuperar al varón. Ujú. ¿Qué sentimientos o qué acciones o qué pensamientos inconscientes puede traer esa bebé nueva? Sí. ¿Sí? ¿Me Sí, explico? sí, O sea, no, sí, sí. es querer ser el niño para mis papás, el niño varón. Entonces, digo porque tengo un caso, ¿verdad? Entonces, uno de tantos, porque hay varios. Entonces, esa personita, mujer, va a estar lidiando con hacerle la alegría a los padres, porque la concibieron en duelo, ¿sí? Sí. Y dos, ser el niño para mis papás. Y entonces va a estar lidiando con su género. Sí. No quiere decir que vaya a transformarse en gay ni no, va a estar lidiando. Puede no tener menstruaciones, puede tener, ¿sí me explico? Sí. No aceptar su cuerpo, no aceptar ser mujer, ¿sí? No tener la felicidad o la alegría de la vida, porque tú sí tuviste oportunidad de nacer y del otro no. Sí. Entonces tú vienes a ser un hijo de sustitución, así le llamamos. Bueno, y de hecho los padres inconscientemente lo tratan así, o incluso los nombres, ¿no? Sí. Vamos a suponer que hubiera sido niño, Ujú. ¿sí? Entonces, si hubiera sido niño el segundo, le ponen como le iban a poner el primero. Sí. Y eso ya influye muchísimo más, porque de alguna manera este niño no está siendo, el nuevo, el que sí nació, no está siendo él. Vamos a decirlo y explicarlo así. Es invisible. Exacto, se llama conflicto de inexistencia. Es un hijo de sustitución, trae un duelo bloqueado, va a vivir triste y depresivo, no va a querer disfrutar la vida, va a ser antisocial, va a estar aislado, muchas cosas. Pero lo que sí se tiene que ver es cómo te influenció en cada caso. Porque pues tú y yo pudimos haber vivido lo mismo y no traemos lo mismo. Sí. Y la intensidad también. Claro. Entonces, la historia la cuenta la persona de cómo está, cómo actúa, cómo se siente, y yo le digo, mira, es por esto. En una ocasión, viene una persona de 60 años y me dice, ya, esto es lo último que voy a hacer. Me recomendaron contigo y me dice, es la última opción para entender por qué me pasa esto. Dice, mis proyectos. Era una persona con unas ideas de grandes proyectos, o sea, no todos tenemos la misma grandeza de proyectos. O sea, me digo grandeza de muy grandes, vaya, de espacio, en personas, una conferencia grande, no sé, algo grande, ¿sí? Un proyecto muy grande. Dice, realizo el 99% y el 1% me lo tumba. ¿Qué es esto? Y no habíamos visto su árbol genealógico porque se analiza su árbol genealógico. Y le digo, mira, para mí esto es una deuda emocional, que es otro concepto que manejamos. Y dice, ¿y a qué te refieres con eso? Le digo, mira, hay un drama, posiblemente hay un drama en tu familia, que tú estás pagando por ese drama.
inmediatamente me dice, yo estaba en el vientre de mi madre, fíjate, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mamá estaba embarazada de mí, mi papá se lleva a mi hermano, al hermano de mi mamá, que tenía 8 años, se lo lleva de pesca y se ahoga. Y le ponen el nombre del niño. Ese es como, no tengo derecho de hacer mi vida. Así es. Tengo que hacer la del otro, inconscientemente. Y ya no volvió la persona. Espero que le haya servido bastante. Bueno, es que cuando empiezas a entender qué es lo que está pasando, Sí, por eso yo también recomiendo, y tú lo has dicho muchas veces, no le pongan el nombre de nadie, Sí. vean la historia primero para que no se repita y para que Exacto. no sea invisible esa Sí. persona, ¿no? Porque todos empiezan a decir, es que le pusieron el nombre de la abuelita, por ejemplo. Sí. Mira, se comporta igual. Mira, todo hace igual. Y deja de existir el ser por estar Sí. representando a la Sí. abuelita, ¿no? Exacto. Una de las formas más fáciles, vamos a decirlo así, de liberarnos de esto es ser consciente y no acatar, vamos a decir, la orden que traemos en el inconsciente de actuar y de pensar y de ser de lo que traemos o de la emoción que traemos de mamá. Más a veces es muy fuerte y no podemos. Ahí sí tenemos que ir acompañándonos con alguien para liberar eso. Es muy fuerte y se llama fidelidad. Es una fidelidad invisible, inconsciente e invisible. No me doy cuenta que está ahí y está en el inconsciente, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar con el inconsciente. Y hay herramientas bien simples porque el inconsciente es muy sencillo, es muy inocente. Todo lo que le indiques, con un acto simbólico sale eso, ¿verdad? Algo muy simple para nosotros. Sí, aquí la idea es ser, para empezar, consciente y cómo puede ser. Fíjate cómo se van repitiendo a lo largo de tu árbol genealógico. Exacto. Las mismas situaciones de Exacto. una o de otra forma, ¿no? Y algunos repetimos, por ejemplo, en el caso de memorias del árbol, algunos repetimos la memoria y a otros reparamos la memoria. Ok. Ejemplo, repetir pues, me pasa lo mismo. Ujú. Y reparar es, por ejemplo, alguien que se casó con quien no quería, que la casaron o lo casaron o se tuvo que casar. Entonces, de alguna manera, acá puede haber un descendiente que no tenga la oportunidad de casarse o de no encontrar pareja. Ok. Porque Ajá. allá hay un desorden amoroso desde arriba, Ujú. ¿sí? Sí. O sea, todo nos influencia, pero hablando de lo que mamá nos introyecta emociones, conflictos. Mira, entre lo que más que he encontrado es, no estoy bien con papá, ¿sí? Mamá no está bien con papá, tienen peleas, no se aman, ¿sí? Hacen lo que tienen que hacer y tienen hijos y en realidad yo no encuentro el amor, o lo encuentro y voy a conseguir a alguien igual que papá, si soy mujer, o alguien Sí. igual que mamá, porque no he resuelto eso. O sea, lo traigo ahí y busco lo mismo inconscientemente. Y el comportamiento pues sigue siendo el mismo, ¿no? Claro. O sea, busco a alguien como papá, pero me peleo todo el tiempo con él. Exacto. ¿Sí? Sí, porque en realidad Ok. la información que está en el inconsciente es, mamá no está bien con papá y yo estoy en contra de papá, por ejemplo. Sí. Pero te digo, la historia la tiene la persona. La persona me platica y yo le digo, mira, es por esto, esto y esto. No todo es en una sola línea, ¿me voy explicando? Ah, sí, claro. Ok, Claro, claro. sí. Depende del carácter, depende de la información de cada uno de Y nosotros, ¿no? de la esencia que traigas, porque también Sí. por esencia propia, desde lo que realmente tú eres, puedes trascender todo. Rosario, en el caso del aborto, Ajá, que ya sé que es un tema así medio, pero imagínate un bebé que por una noche que Ajá. tuvieron y la muchacha vio a alguien, le gustó y como ya ahora es muy normal que sí, estén juntos, queda embarazada y se da cuenta que no quiere al bebé porque no sabe ni Ajá. quién es el papá, ¿no? ujú, Toda esa información va para el bebé también en el caso de que llegue a nacer. exacto. Y en Ahí, el caso del aborto, el efecto en el árbol genealógico. mira, el aborto o un niño fallecido es lo mismo. Ok. La intención de que se haga o no se haga ya implica otras cosas, Sí. ¿de acuerdo? Sí. Más,
Por ejemplo, quedo embarazada, no lo quiero tener y tomo lo que sea y hago lo que sea para desembarazarme y como quiera ya no puedo abortarlo porque ya tiene tiempo y vamos a decir se escapó de que fuera abortado. ¿Cómo crees que va a actuar ese bebé o ese niño de grande? Con muchos problemas de no existencia, ¿no? No O sea, existencia, no va a poder con la vida tan fácil porque pues no me querían en esta vida. ¿podría ser que también se presenta el síndrome de autismo? El autismo sí tiene que ver con Proyecto Sentido y también con otras carpetas de los ancestros de secretos. Secretos. Sí. Y hay por ahí otro concepto que ando conociendo nuevo, que no creo que deba tocar ese tema aquí, en este momento, porque estamos hablando del Proyecto Sentido, que tiene que ver con todos los síndromes. Pero esa cosa, esto es muy nuevo, no cualquiera lo vamos a poder aceptar tan fácil. Entonces es mejor no mencionarlo. Pero sí tiene que ver con, mira, imagínate un niño que venga con esas características, en la que sea, ¿sí? Que normalmente son muy inteligentes. Sí. Entonces, en realidad, ¿están mal los niños? No, yo no creo que estén. Ok, entonces, ¿están mal ante nuestra estructura de comportamiento Sí. que tenemos nosotros o de la idea o lo que esté estipulado en la medicina? ¿Y cómo sabes si realmente es una situación normal en esta nueva generación? De ese entendí. árbol, ¿me Sí, explico? ya te entendí. ¿Sí? Sí, aquí también tienes razón, o sea, definitivamente tienes razón. Aquí Sí. la cuestión es que lo mejor es estar consciente de que te quieres embarazar. Sí. Es complicado, no es fácil, Mira. es complicado, pero que quieres… Te voy a decir, es bien bonito cuando dices, ya me quiero embarazar y bueno, quedo embarazada. Y luego le pienso, no quiero tener niña y lo tiene niño. O sea, ya estás influenciando. Bueno, ok. Más, ¿qué me hace que suceda realmente como yo quiera, como no lo quiera? Sí. Las memorias de nuestros ancestros. O sea, siempre estamos, vamos a decir la palabra, manipulados por la información que tenemos en el inconsciente, que no nos pertenece, Sí. de nuestros ancestros. Vamos a pensar que hubo una abuela que tuvo 20 embarazos y de los cuales nada más logró 5 vivos. Imagínate. ¿Tú crees que haya un descendiente que tenga, aunque diga quiero tener hijos, que vaya a suceder que pueda tener hijos? Es complicado. Es probable que no. Y si los tiene, puede repetir el patrón o puede no embarazarse para no perder sus hijos. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, repite o repara la historia. Entonces, estamos influenciados por esa información que tenemos en el fondo del iceberg, le digo yo. Sí. Porque si homologamos nuestra estructura cerebral con una forma, es como un iceberg. La punta es lo que sí sabes de ti. Y todo lo demás. Todo el fondo está ahí. Digo, ahí están todas las carpetas y todos los archivos de la historia que traes cargando que te puede pertenecer, que tú misma la hayas ocultado en la infancia, porque protección de tu cerebro, de una situación que hayas vivido fuerte, Sí. el cerebro te protege. Pero todo lo demás no me pertenece y hay que empezar a ser consciente. ¿Cuándo te entiendo o voy a estar pensando que que quiero estar mejor? Cuando tienes obstáculos en la vida. Sí. Obstáculos como no soy feliz, no tengo pareja, no puedo tener hijos, mis parejas son violentas, ¿por qué me consigo siempre la misma persona? ¿Por qué no me va bien en la vida económicamente? Todo está en los archivos del inconsciente. ¿Hasta qué generación afecta? Mira, normalmente analizamos a los bisabuelos, hasta los bisabuelos, más estamos empezando a incluir a los tatarabuelos. Siempre para encontrar la información de quién traes ese vínculo, esas memorias, necesitamos fechas de nacimiento y de fallecimiento y nombres completos. Cuestión que muchas personas se les dificulta, se resisten, pero se llama fidelidad inconsciente, ¿sí? Y no puede, muchos me dicen, es que ¿cómo le voy a preguntar a la tía no sé qué si ahí no quieren ver el pasado? Ahí es donde hay más situaciones sin solución. Sí.
Y entonces es cuando traemos más cargada la información de las memorias que me afectan. Entonces, ¿cuándo voy a buscar o saber que me está afectando algo? Pues cuando no estoy bien. Algo no funciona fluido en mi vida. Sí. Algo o mucho. Sientes que hay bloqueos continuamente. Sí, bloqueos. ¿No? Te digo, mucho me llega de desórdenes amorosos. Jovencitos, parejas, mujeres y hombres, no tengo pareja. He tenido muchos y nunca se queda alguien. O me quieren comprometer conmigo y yo les digo que no y me voy. Hay una memoria que está afectando. Sí. Y, por ejemplo, en el caso de las parejas de desorden amoroso, el modelo que tenemos más estructurado de pareja es nuestros padres. Entonces, yo me puedo aliar con alguno de mis padres Sí. en relación a algo que vi de mi infancia, que sentí durante mi proyecto sentido, que traigo ahí, y yo puedo hacer un desorden amoroso, porque mi mamá no lo quería a alguien, tenía un amor idílico con el que pues se le presentó en la vida y no solucionó, o sea, no se quedó con ese amor y se casó con alguien más. Pero es inconsciente, ¿no? Sí, Totalmente inconsciente. sí, totalmente. Por eso te digo, con lo que trabajamos es con los archivos que están en el inconsciente. Qué complicado, ¿no? Sí. Fíjate, hace Ahora. poco se me presentaron 2 hermanos, Ajá. consultaron individualmente, porque así prefiero. Y uno de ellos tenía ya varios años de no tener fluidez económica y su matrimonio se había divorciado y tenía hijos, ¿verdad? Y el otro, que era más chico, se encargaba de que era más grande económicamente en ese tiempo. Y él se casó, se divorció y se andaba casando otra vez, pero no tenía hijos. Pero la persona con la que se iba a casar ya tenía más hijos. Ujú. Entonces digo, ya los tienes. Y había perdido 2 con su primer pareja. Y la nueva pareja traía 2 hijos. Así funcionamos. ¿Sí? Y entonces, aquí se les activó al más chico de no tener trabajo porque dijo, es que esto no está bien, ya voy a empezar yo igual que mi hermano, el mayor, ¿verdad? Y había un niño fallecido antes de ellos. Y uno era, porque le afectaba, estar antes del mayor, y al más joven le afectaba porque tenía las mismas fechas de muerte o de fallecimiento. Eso es bien importante, Sí. cuando son las fechas de nacimiento y muerte, o que nacen Sí. en el mismo día, ¿verdad? Exacto. Y bueno, es el día, pero también tienen que ver los meses. Eso lo tendríamos que ver cuando se hace el análisis del árbol. Porque no nada más, por ejemplo, si tú naces en abril, yo en abril, sí. Nada más que si tú naces en abril y el otro en octubre, también tienen que ver. Ah, sí. Sí, por los Sí, meses. O por sea, los eso meses. ya lo tendríamos que ver en consulta Sí. para que la persona entienda y comprenda. Y luego, por ejemplo, cuando trasciende la mamá en el día de cumpleaños de la hija, ahí Que también es lo tiene un mismo. Mira, efecto. tengo un caso. Nacieron el mismo día, no se llaman igual, de suerte, pero pues ya traemos algo. Ujú, ujú. Entonces, quiere decir que hay una necesidad inconsciente del mismo árbol, ¿sí? Sí. De hacer otro igual en la siguiente generación para ver si resuelve. Digámoslo y explicámoslo así, porque el anterior Sí. no. Y luego No lo tiene una resuelve. hija y tiene que ver con el mismo nombre de su mamá, de su mamá joven, ¿verdad? Sí. Y las 3 están relacionadas. Entonces, ¿para qué? Porque no importa que le pongan el nombre de María en español o Es- Mary Exactamente. Sí, O Mariela, dice, no es que no se Mariela. llama María, sí se llama María, Sí. ¿sí? Y por Tiene una ejemplo, relación. Marian son 2 nombres. Sí. Incluye también Mariana y María y Ana. Son 3 Exacto, nombres. sí. Hay un caso que me gusta mucho comentarlo. Era una mujer que iba a tener su tercer hijo y dice, si es mujer no le voy a poner como yo. Entonces, no le voy a poner como yo. Perfecto, qué bueno. No sabíamos nada de esto, Ujú. ¿sí? Ni ella tampoco en ese tiempo. Y resulta que cuando nace niña, dice, le voy a poner, vamos a decir, Nadia, ¿sí? Y ella se llamaba Esperanza. Entonces, no, pues bien padre. Ya cuando empezamos a saber de esto, se dio cuenta que Nadia en polaco quiere decir esperanza.
¿Cómo es de manera Y inconsciente? fíjate, ella se llama, la mamá de Nadia se llama Esperanza y la suegra y su mamá se llaman Esperanza. Oh, qué fuerte. Es demasiado el mensaje. Haz de cuenta, yo siempre lo explico. Es como si el inconsciente te pusiera aquí todo y tú no lo ves. Son mensajes, o sea, son circunstancias, conflictos, personas donde tú llegas y no es casualidad. O vives esa situación con la Sí. persona. El inconsciente te pone en el archivo del que te tienes que dar cuenta, por decirlo así. Sí. Nada más que te la pasas de largo. Sí, fíjate, bueno, ahora sí que Ajá. voy a decir algo muy personal. Ok. Aquí está mi hermana, pero no pasa Ok. nada. En el caso de mi mamá Sí. trasciende el día del cumpleaños de mi hermana y mi mamá se llama Ana María y mi Ajá. hermana se llama Lina Maribel. Ok. Aquí tu hermana ya traía algo de tu mamá por el nombre. Sí. Digo, habría que Sí. ver la fecha de ella. Más a esto le llamamos, cuando alguien se muere en mi fecha de cumpleaños, le llamamos que te conviertes en heredero universal, pero no de lo económico, sino de todos Desafortunadamente. los dramas Ujú. emocionales que no resolvió. Porque el cuerpo y el espíritu, y el cuerpo se va a la tierra, el espíritu se va, y la energía creada, no resuelta por esos dramas del ancestro, alguien es elegido de la descendencia para seguirlo resolviendo. Y una de las formas es que se muera en mi fecha de cumpleaños. Más o menos 3 días, ¿eh? No tiene que ser exactamente el día. Sí, no, sí. Sí, más o menos 3 días. O también, ahorita te iba a decir algo más, ahorita me acuerdo. Entonces, te entregan la herencia no resuelta. Y ¿sabes una cosa? Hay algo más grave posterior, cuando no resuelve la siguiente generación y vuelve a otra generación y trae también lo mismo, vamos a decirlo así, o algo que resolver. Y entonces llega un momento en que el árbol se muere en esa rama. ¿Cuándo Ok. se muere el árbol? Cuando no hay descendencia. Y todo es ocasionado por las memorias que Las traes. memorias. Porque no es biológico no tener hijos. Es natural. Entonces, el no tener hijos, no reproducirte, es ya creado por la mente del cerebro más desarrollado del humano, con el pensamiento que tenemos. ¿Me explico? Sí. Que Sí, decidimos por nosotros mismos. Y no quiere decir que esté mal o esté bien. No. Simplemente hay un porqué inconsciente quizás detrás de esa decisión. Y sustituimos eso por otras cosas. No, cuando empiezas, bueno, es muy fuerte, muy profundo, Sí. pero también es muy emocionante. O sea, porque empiezas a ver que tu vida no es que tengas mala suerte. No. Hay algo que estás trayendo y que puedes arreglar, porque lo podemos arreglar, como dices, de manera sencilla, ¿no? Sí. Nada más que esto no toda la gente lo conoce. No. No toda la gente lo conoce. Y la resistencia o lo que hablábamos de la fidelidad. Exacto. Es muy fuerte. Es muy fuerte. En cuanto empiezas a tocar esos temas, Sí. la gente dice, no, pero a ver, espérame, no, es que no creo Y en esto. México es más, porque Sí. hay también estipulaciones de creencias que van bajando del comportamiento como debe de ser dentro de la familia, creencias que nos limitan y también creencias religiosas que nos evitan. Dice, ¿para qué le mueves a eso? ¿Para qué buscas? ¿Para qué buscas? Es al contrario, búscale Sí. para que tú encuentres tú realmente cómo eres, qué quieres realmente desde ti, desde tu esencia y no con la información que suceda con la información que traes en tu inconsciente. Y cuando te topas con personas del mismo nombre una y otra vez, dices, no, ya, gracias a Dios, ya se alejó esta persona de este nombre y resulta que tu hija, tu hijo se casa con una persona con ese nombre. Siempre Dices son tú, mensajes. Son mensajes. Son mensajes. Puede ser, hay que observar a las personas, la Sí. característica común que tienen todas esas personas de ese nombre, a ver si te dice un mensaje, a ver qué tienes que tomar en cuenta o hacerte consciente. Porque el nombre también tiene una energía sobre cada uno de Sí. nosotros, ¿verdad? Hay un Sí. libro que yo utilizo en una dinámica que les pongo a hacer a mis consultantes que se llama
Diccionario Genealógico de los Nombres. No me acuerdo el autor, pero es un psiquiatra americano de Estados Unidos que analizó, investigó, y no me preguntes cómo, que a mí me gustaría saberlo para investigar todos los nombres de mis Claro. consultantes. Investigó las memorias que traes introyectado por el simple hecho de llamarte como te llamas. O sea, aparte del nombre, imagínate la persona que, Sí. por ejemplo, que fue el abuelito, vivió en la Revolución Ujú. y resulta que él tiene un nombre, no sé, pongamos Emilio Ajá. o algo así, Emilio, y luego lo que me estás diciendo, la energía del nombre más la vida del abuelito y luego se la Uy, sí. transfieres. Qué fuerte Sí, es nada más eso. que, por ejemplo, vamos a suponer un caso. Dice, ¿cómo le vas a poner a tu niña? Iba a tener niña. Bueno, no, iba a tener, no sabía qué era. Dijo, pues si es niño, Andrés. No, Andrés no. Sí, Andrés. Si es niña, Andrea. Y le digo, ¿por qué te gusta? Y yo sabía la historia porque es un familiar. Dice, ¿y por qué le vas a poner así? Siempre me ha gustado ese nombre. Aparte, mi suegro se llama así. Algo así. Ajá. Y yo di por atrás, cavilando todo. Resulta que ella es doble de su abuelita paterna. Ay, perdón, no he explicado lo que es doble. O sea, trae la información de su abuelita materna. Haz de cuenta que la siguiente generación es igual que la abuelita paterna, ¿sí? Ujú. Ella. Y quien la cuidó a la abuelita paterna se llamaba igual como le va a poner ella a la niña. Y es de cuenta que esta nueva generación, que es ella y la niña, ella va a tener como hija a su abuelita que la cuide. Ok. Porque Ajá, ok. a su abuelita la cuidó su Cuidar. abuelita. Entonces, Ella va a cuidar. ella va a cuidar. Pero la razón inconsciente es volver a traer a la bisabuela. Porque ella se cuenta que es su abuelita. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Es que no quiero hablar Sí, de sí. más nombres. Sí, la Sí. cuestión aquí es que volvemos a lo mismo, o sea, empieza a ser invisible la persona que llega porque estás recordando a la persona que Sí. era. Sí. 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 Sí, Sí, y se descoloca el acomodo como debe de ser madre e hija. sí, Inconscientemente se vuelve abuela e hija. Sí, abuela Sí. la bebé, la niña sí. nueva y la hija acá a este lado. O sea, la hija. Y eso el o- afecta el comportamiento. Sí. Mira, el otro día que estaba haciendo un árbol le digo, tiene una hija y tiene que ver con su mamá. Ujú. O sea, por ejemplo, yo tengo una hija y tiene que ver con mi mamá. Y le digo, ella te manda, ¿verdad? Tiene Sí. como 4 o 5 años. Es lo que te Te digo. manda o la obedeces muy fácilmente y se queda asombrada. Le digo, sí, porque ella es como tu mamá. Cuando tú la ves a tu hija, estás viendo a tu mamá. Entonces, ¿qué haces? Lo que siempre, aunque estemos muy mayores, siempre estamos obedeciendo a nuestros padres. Nunca somos independientes. Así es. Nunca. Y aunque ellos ya no estén, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Ok, Porque sí. estás obedeciendo Ajá. la estructura de educación, la estructura de pensamiento, las creencias las que te limitan, etcétera, etcétera. Incluso a veces lo mencionas, ¿no? Mi mamá me enseñó esto. Sí. ¿Y lo sigues haciendo Y lo igual? sigues haciendo. ¿Qué pasa con eso? Que no tenemos conscientemente la capacidad de ser conscientes, vaya la redundancia, de hacerlo, de ser yo misma. Ya no te estoy diciendo que lo hagas diferente, de empezar a ser tú misma. Siquiera cuestionarte qué quieres tú, cómo lo quieres hacer, cómo lo quieres pensar, cómo quieres actuar desde el ser adulto que eres ya. Actuamos y somos lo que nos dijeron que teníamos que ser o actuar. Con lo bueno que nos dijeron que tenía que ser, con lo malo no. Lo malo para ti es diferente a lo malo para mí, Claro, claro. ¿verdad? Pero imagínate, ahorita que estás mencionando, a veces pensamos que desde el nacimiento, bueno, ya cuando nace el bebé, entonces ya empieza a ser educado por los papás con sus temores, con todo Además. lo que quieren, ¿no? Además. Pero ahorita estás mencionando que desde 9 meses antes de tener a tu bebé, y Ujú. durante los 9 meses y luego los 9 meses siguientes, bueno, hasta los 3 3 años, 3 hasta años. los 3 años están cargando todo lo que es del árbol genealógico. Así Y está, aparte lo que, Sí. o sea, no somos libres desde que somos concebidos.
Desde antes, por lo que veo. Sí, porque al ser concebidos, se introyecta Todo. lo que trae mamá, Sí. ¿sí? Y además lo que va agregando. Y además en los genes, de alguna manera, porque ahora se sabe por la epigenética, que en los genes traemos la información. Y en el inconsciente, ¿verdad? Porque todas nuestras células tienen Sí. la misma información de nuestros ancestros. O sea, tenemos, Es es demasiado. demasiado lo que tenemos que hacer Demasiado para ser nosotros mismos. Hay gente Sí. descendiente que se sale de la situación familiar, se va, porque es una manera más Sí. fácil de ser Sí. tú. Ahora, no quiere decir que no actúes algunas cosas ahí donde estés, pero ya no estás frente a quien sí tienes que obedecer. O sea, te alejas. Y bueno, y con eso rompes también un poco la estructura del. Sí, habría que ver la historia. ¿Podría ser una forma de remediar? Alejarte. Mira, puedes estar en China y mamá ser igual. estás oyendo por aquí y papá estás oyendo por acá. O sea, tú tienes que ser bien consciente de qué sí te sirve en la vida, Sí, claro. de lo que te enseñaron o de lo que sientes, ¿sí? Porque hay cosas que nos surgen en emociones, en sentimientos, y dices tú, oye, yo estaba bien anoche que me acosté, ahora que me levanté, ¿por qué me siento de esa manera? Y es muy fuerte. Una emoción que está en exceso no te pertenece nunca. Y hay que trabajarla. Puede ser miedo, puede ser… ¿Qué emociones pueden ser? Sí, miedo, alegría en exceso, porque la alegría es una emoción que también causa la euforia y está Sí. en exceso. El miedo, la tristeza, el asco incluso, y el enojo o la rabia. Son las básicas. ¿Y celos? Son derivaciones de estas básicas. Todos los demás sentimientos son derivaciones de estas 5 básicas. Ok, en el caso de la depresión, que se da mucho ya en las personas La mayores. depresión viene de la tristeza. Ok. Emoción de la tristeza. Y Ajá. se siente aquí la tristeza. Sí. Sí, tiene que ver con pulmón. Por eso muchos adultos mayores se enferman de los pulmones, neumonía, bronquios, todo ese tipo de cosas. Pero más neumonía, o sea, más virales. Y bacterias fuertes en los pulmones. Entonces, ¿por qué? Porque hay situaciones de su vida que no han resuelto, sobre todo duelos bloqueados, pérdidas de cosas. Se podría decir, perdóname. Puede ser de personas, puede ser de negocios, puede ser el amante, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son duelos bloqueados. Se puede decir que es como yo estoy viviendo, pero no tengo derecho a vivir porque las personas no vivieron. Sí, nada más que no había querido sacar ese término ahorita. Hay un término que nosotros manejamos, que yo manejo, que me enseñaron, se llama el síndrome del yaciente. La palabra yaciente quiere decir muerto. Entonces, sí, traemos la información. Cuando yo me convierto en yaciente de alguien más de mis ancestros, es cuando ellos ya no existían y yo vengo a nacer en relación a su fecha de nacimiento, a su fecha de muerte o me ponen el nombre. ¿Sí? Entonces, incluso el santoral. sí. Ok, bueno. Entonces, Sí. la situación es, soy yo, más no sé cuándo soy yo porque tengo la información del 100%, es como si fuera también la otra persona. Cuando decido, cuando pienso, cuando hablo, cuando siento, cuándo sé que soy yo, si traigo la información del 100% de la otra persona. Sí, es muy fuerte. ¿Y cuál es la característica más fuerte de traer a la otra persona que ya no existe? Está muerto. Entonces tú no vas a hacer lo que quieres, tú no logras lo que quieres, por decir algo, tú no te sientes en vida, no tienes sociabilidad, te sientes apagado, aislado. ¿Por qué? Porque es la otra parte que no tiene vida. Y es muy fuerte. Entonces, lo primero que hacemos en una terapia de este tipo de psicosomática clínica es liberar a los yacientes, trabajar con los yacientes que traiga. Y el primer yaciente que traemos es, bueno, hay 2 tipos, el transversal y el vertical. El transversal es un niño que se muere antes que yo. O se muere 2 antes que yo, pero tiene que ver con mis fechas o me ponen el mismo nombre. Ese primer yaciente. Ese es el horizontal. El horizontal. Y el vertical es el que expliqué ahorita, que vengo a nacer en lugar de otro que ya no existía. Ay, como quieres, muy fuerte. Sí.
Es muy fuerte todo Sí, eso. este es lo primero que hay que trabajar. Pero luego, por ejemplo, los papás, por ejemplo, una mamá que de joven tuve bueno, que abortó un bebé. Sí, No dice nada por, sí, ya. son los sí. secretos que Sí, hablamos, claro. ¿no? Luego se casa con alguien, tiene a sus hijos Sí, y y ya dice, está. tú eres el primero, cuando en No, realidad no es el eres. segundo, ¿no? Exacto. El primero la línea. el segundo de mamá. Porque siempre hay que Ujú. acomodarlos, ¿no? Exacto, siempre tienes que tomar tu lugar. Y esa es otra de las situaciones con las cuales tú no estás, cuando no estás en tu lugar, ¿sí? Como hermano, o que tomas el papel de papá, Sí. cambias y mueves todo el árbol. O sea, hay una necesidad inconsciente de hacerlo. Entonces, cuando ya te acomodas en tu lugar, después de, porque hay abortos invisibles, ni cuenta te das, ¿sí? Sí. De hecho, estamos influenciados por la concepción, no nada más de un solo óvulo, sino de 4. Es el máximo de óvulos que se segrega una mujer, no siempre, más puede haber más de uno, y ya los otros también fueron concebidos, fecundados. ¿Y qué pasa con el otro que fue fecundado y me quedé yo? Pues se va, son microabortos, porque la naturaleza es muy sabia, se asegura una concepción, ¿verdad? Una reproducción. Entonces, ya traemos un yaciente. Ahí. Pero fíjate, bueno, también hablando por ejemplo, esa abuelita que no tuvo o tuvo muchos abortos y estuvo queriendo concebir y solo le vivieron 5, Ujú. ella también puede traer de antes también, ¿no? O sea, como que vamos jalando desde, Sí. o sea, repetimos, ¿no? Sí, mira, pudiera ser que esta persona está equilibrando, esta abuelita que perdió muchos hijos, está equilibrando un exceso de abortos anteriores. ¿Sí me explico? Y por eso Por los pierde por ella, ¿no? ejemplo. O por sea, ejemplo. no los provoca, los pierde. Sí, pero te digo, la historia la tiene la persona que viene a consulta. Sí. O sea, esto, Sí. probablemente esto, probablemente el otro es ejemplos, más la historia que trae la persona, entonces hay que acomodarle. Es como armar un rompecabezas y juntar todas las piezas para verme en esa imagen de dónde y Sí. qué traigo, ¿verdad? A veces crees que, bueno, hay personas embarazadas que me dicen, es que yo soñé el nombre. O sea, literal, no pensaba, pero lo soñé. Es porque alguien del árbol nos los dijo, ¿no? Sí, alguien del árbol, es un mensaje, porque trae una información de la cual tiene que ser consciente. Nada más. Nada más. Sí, soñé el nombre, o me gusta mucho, o X, lo que sea. Siempre es una necesidad inconsciente, pero no lo sabemos. La No, mayoría no lo sabemos. no. Aquí la cuestión también es que, bueno, ya sabemos ahorita esto, ¿no? Ya nuestros Ujú, hijos están grandes, como ujú. ya tienen hijos, que ellos no repitan estos patrones, ¿no? Nada más que ya tampoco te puedes meter porque No, está no, claro que influenciada la no. pareja, entonces No, tus hijos ya saben si ellos le ponen le el ponen nombre. porque decide la esposa o el esposo a que sea así. ¿Qué haces? No puedes hacer nada. Y que tenga que suceder lo que sucede. Ya le tocará a esa criatura trabajarlo después. ¿Cómo podemos, por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero sanar a mi árbol genealógico, tanto a mis ancestros como a mis descendientes? Ok, es que no se trata de eso, Gina. Ok, Se trata de no que sanar. O sea, yo tengo un obstáculo en mi vida, una situación, un motivo de consulta y quiero sanarla. y quiero trascender esto y analizamos el árbol genealógico. Ok. ¿Sí? Y de ver de dónde lo traes, si es de tu proyecto sentido, si es de tu infancia o si es de tus ancestros. No nos vamos a poder analizar a trascender todo lo que traemos del árbol porque no sabemos cuántos archivos hay ahí. Voy a toser. Sí, Entonces, sí. no es de esa manera porque son demasiados archivos. Hasta dónde sí y hasta dónde no, hasta que tú estés fluyendo. Si ya fluiste, si sacamos ese archivo de tu inconsciente, ya fluiste, ok, descansamos. Si hay otro obstáculo, ahora me pasa eso, voy a trabajarlo. Hacemos la siguiente. ¿Sí me explico? Sí. La siguiente terapia. ¿Ayudan las oraciones sistémicas de ancestros?
La palabra es muy fuerte y contundente y tiene cierta vibración. Solamente tenemos que cuidar que no sea un enfoque de necesidad, que el enfoque de esa oración no sea desde la carencia. Vamos a poner, por ejemplo, tengo un conocido y está enfermo. Y, pues voy a orar por él. Sí, cuida lo que oras. Porque ya estás enfocando, tú ya lo estás viendo enfermo. Sí. Y esa vibración, voy a orar por él porque está enfermo. Entonces mejor piensa, por ejemplo, lo que yo hago es, si sé qué tipo de diagnóstico tiene, pienso, por ejemplo, si es hígado, pienso en su hígado sano y no tengo que orar, tengo que pensar en el hígado sano de esa persona. Sí. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo. Sí. Y si yo pido, que se sane de su enfermedad, ya lo estoy enfermando más. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Por la vibración. Exacto. Entonces, lo único que tienes que cuidar de esa oración es que no sea desde la carencia. Sí. Que tú quieres algo que no tienes dentro de la oración. ¿Sí me explico? Enfócala como ya logrado, como ya dada por hecho. Más no te aferres a lo que tú estás pidiendo. Resultado. Sí, sino para poder ver otras opciones de probabilidades de que te estén sucediendo y que no las ves porque tú estás enfocado en una, pues no las vas a ver. Entonces, de alguna manera, te sirve más de eso. Así. ¿Me expliqué? Sí. Es también como no influir porque posiblemente, pues ya tenemos 5 minutos, Sí. porque posiblemente, ya se me fue la idea. Ya sé. Ya sabes. Sí, de la oración sistémica. Sí. Aquí es tampoco, como dices, aferrarse al resultado, ¿no? De que detenerlos, que no se vayan o situaciones de ese tipo son muy fuertes también. A veces también esa energía se queda precisamente y se queda en tu árbol ahí pasando a los descendientes. Sí. Es importante liberarlos, ¿no? Exacto. No juzgarlos. Para nada. Lo que hicieron, lo hicieron Para en su nada. momento y Para yo nada. no puedo juzgarlos porque no soy superior a ellos. No, y porque la vivencia del ser humano es venir a vivir estas situaciones que se nos presentan. ¿Ya aprendí? Como las reacciones, como las vivas, si matas, si te suicidas, si abortas. O sea, no, eso es parte del ser humano que eres, sin juzgar. Sin juzgar. Mientras hiciéramos eso, fuera otra cosa, otra vibración en nuestro mundo, ¿eh? Sí. Pero Sí, siempre eso hacemos sí. un juicio de lo que nos han dicho que está mal. Sí, tendemos a eso. Tendemos. Pero al hacerlo, siempre es como que yo soy superior a. Sí, exacto. Sí, la postura es que yo tengo la verdad y no, la verdad la tenemos todos. Sí. Desde lo que pensamos y somos. Sí. Es aprender, Rosario. Aprender a desaprender. Aprender a desaprender y que todos busquemos el conocimiento. Porque muchas veces estos temas no se tocan. No, y son cosas que no son de Dios, vamos a decirlo así, Sí, o que se ven. Sí, exactamente. Y estamos impuestos a eso, que lo que se ve es lo que se soluciona y no. Sí, Si no se ve, no se soluciona, no, pues tampoco. No, así es. Bueno, pues ya se nos terminó Bien rápido. el tiempo. No, con esto podemos estar hablando todo el día. Sí, y a mí me encanta hablar contigo porque Sí, siempre aprendo mucho. Y ya aprendo, se me quedan muchas cosas y las pienso y todo. Ajá. Ahora hay que trabajarlas, ¿verdad? Exacto. Y ya hiciste tu parte principal, o sea, primera, de tomar conciencia. Sí, bueno, ya tomé un curso contigo y de verdad que me ayudó mucho. Ajá. Como siempre Sí. ayuda. Sí. Muchísimas gracias por Gracias estar a con ti por la nosotros invitación. y por toda la información que Sí. nos has dado. Gracias. Muy bien. Gracias. Rápido, nada más para antes, ¿dónde se pueden comunicar contigo? por Sí, a mi favor? celular, por favor, me mandan mensajito. Rosy Rodríguez, el teléfono es 811-244-9692. Perfecto. ¿Redes? 811-244-9692. Donde quiera que estén, por llamada, videollamada, también los atiendo. Perfecto. A distancia Sí, también. a distancia. ¿Qué más quieren? O sea, ¿qué más quieren? Sí. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven. Yo sé que esta información posiblemente al principio les
les choque, pero no se cierren. Siempre hay una forma de sanar muchas cosas o de remediar o de ver por dónde va. No es que tengamos mala suerte, algo anda ahí que nos anda interrumpiendo o bloqueando, así que chequen esto y ya saben dónde comunicarse con Rosario. Muchísimas gracias y bendiciones para todos ustedes. Gracias. .com. I'll catch you in the next one. .com. I'll catch you in the next one. .com. I'll catch you in the next one.